Un elemento importante que desde el punto de vista, digamos, de la actualidad ha recobrado muchísima relevancia y es precisamente la política de ampliación de la Unión Europea. España siempre ha sido un país amigo y abierto a la ampliación de la Unión Europea. Nosotros no fuimos un país fundador de la Unión Europea. Entramos en la década de los 80 del siglo pasado y, por tanto, cada vez que se plantea el debate sobre la adhesión, sobre la ampliación a otros Estados miembros, es evidente que España siempre va a estar a favor de ello. Todos los Estados del continente europeo tienen derecho a pedir la adhesión. Pero, al mismo tiempo, lo que es evidente es que no podemos jugar con la eficacia en la toma de decisiones que pueda tener el Consejo Europeo y el resto de arquitectura institucional comunitaria. Por eso, al mismo tiempo que hablamos de la adhesión y de la ampliación a terceros países, lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestra integración. Modificar, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones para que nos permita seguir avanzando en una unión con más de 30 Estados miembros, sin que la necesidad de la unanimidad, que es imposible, porque hay múltiples realidades en nuestra Unión, suponga un bloqueo, como por desgracia estamos viendo precisamente durante estos últimos días a la hora de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Hay que optar decididamente por la mayoría cualificada y, por tanto, tenemos que ser coherentes. Si vamos a una unión de más de 30 países, tendremos que modificar nuestra forma de decidir las políticas que ponemos en marcha. En noveno lugar, lo que el Gobierno de España quiere para el futuro y lo que yo creo que nuestros ciudadanos nos están pidiendo es una Unión Europea con una identidad reforzada. Hay que reforzar el concepto de ciudadanía europea, una ciudadanía que ya confiere numerosos derechos. Si uno va fuera de Europa, es consciente de que han tenido acceso a la vacuna del COVID personas por su tamaño del bolsillo y no precisamente por ser ciudadanos de esos estados. Eso no ha ocurrido en Europa. Pero resulta aún poco conocida ese concepto de ciudadanía europea y hay que avanzar en consecuencia en el Plan de Acción Europeo para la Democracia. Y además la Unión Europea debe reforzar su identidad frente al exterior, logrando, como he dicho antes, una verdadera autonomía estratégica que empiece por la profundización de su política común de seguridad y de defensa. Desarrollemos al máximo para ello los instrumentos a los cuales antes hacía referencia precisamente el alto representante, que es la brújula estratégica. Si hemos sido capaces, por ejemplo, de utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, aprobado en el año 2021, para poder enviar material ofensivo y defensivo a Ucrania, más de 500 millones de euros, y esto lo hemos hecho por primera vez en nuestra historia, como bien decía antes el alto representante, debemos también de ser capaces de poner en marcha una fuerza de 5.000 efectivos y desarrollar una base industrial y tecnológica de la defensa europea para mejorar nuestra integración también en este ámbito. Quisiera también hacer referencia a algo que ha sido objeto de mucho debate por parte de todos los intervinientes, y es la política de migración. En el grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia sobre el futuro de Europa hemos podido comprobar que lo que preocupaba realmente a los ciudadanos, y esto es algo que a mí al menos me ha gustado y mucho, no es tanto la migración como seguridad, sino la migración y cómo integrar mejor a los migrantes en las sociedades europeas que los acogen. Por eso creo que es importante algo que se ha dicho, y es que tenemos que acordar un pacto sobre el asilo y la migración a nivel europeo, basado en los principios de solidaridad, de responsabilidad, de humanidad, siguiendo el gran ejemplo que hemos dado todos los países en la acogida de millones de ciudadanos ucranianos que han huido o están huyendo de la guerra. Y en décimo lugar, y como colofón de los 9 puntos anteriores, tenemos, y este es el término que se ha utilizado también por parte de los intervinientes, tenemos que humanizar Europa. Queremos, lo hemos dicho antes, una Unión Europea soberana, pero no una soberanía impuesta, sino una soberanía cuyas reglas sean aceptadas a nivel internacional, porque tiene autorictas para exportarlas y porque colabora con sus socios en todo el mundo para encontrar soluciones globales a los retos mundiales. Pensemos, por ejemplo, en la desigualdad, en la migración o en el cambio climático, como bien antes nos recordaba el alto representante. Creo, señoras y señores, amigos y amigas, creo que estas son las líneas en las que nuestros ciudadanos y ciudadanas nos han pedido trabajar en los próximos 2 años, hasta el final de la legislatura europea, que es en mayo de 2024. Como saben,
España va a ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023 y lo que sí que quiero trasladarles es que van a contar con nuestro empuje, con nuestro tesón, para que estos principios se consoliden y avancen a lo largo de los próximos años. Estamos, y no me quiero tampoco poner más trascendente de lo que han hecho a lo mejor el resto de intervinientes, estamos en un momento que va a definir el futuro de Europa y de nuestros conciudadanos durante las próximas décadas. Y estoy convencido de que los valores que compartimos, pese a nuestras diferencias ideológicas, como es la defensa de la dignidad humana, como es la defensa de la libertad, de la democracia, de la igualdad, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales, deberán ser la guía que nos conducirá hacia un futuro de éxito, de renovación y de seguridad europeos. Muchas gracias por este acto, querido presidente, queridos senadores y senadoras, y feliz Día de Europa.